Mi cuerpo habla, dice respeto. Juguemos. ¡No! ¿Qué haces? ¡No me toques! Será divertido. Tercer Simposio de Prevención del Maltrato y Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Miércoles 25 de noviembre, transmisión por Facebook Live y YouTube, 6 de la tarde. Ponente invitado, Dr. Santiago Rojas, especialista en cuidados paliativos y medicina integrativa y director del programa de Caracol Radio Sanamente. Todos somos cuidadores. Actuemos ya para garantizar sus derechos. Invitan Hospital Infantil Los Ángeles y Alcaldía de Pasto. En nombre del patrono, la Junta Directiva, la Gerencia General y de toda la familia hospitalaria del Hospital Infantil Los Ángeles, institución amiga que abraza, protege y cuida a los niños, les damos la más cordial bienvenida al tercer simposio de prevención del maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Este evento nos convoca ante el incremento de agresiones físicas, psicológicas y sexuales en nuestra infancia y adolescencia y pone de relieve esta difícil problemática. Es un esfuerzo del Hospital Infantil Los Ángeles en el marco del desarrollo de actividades del Comité Interinstitucional Consultivo de Prevención del Abuso Sexual. Damos inicio así al evento virtual del día de hoy, con la intervención de la doctora Doris Arasti Rodríguez, gerente general del Hospital Infantil Los Ángeles. Buenas tardes. Para el Hospital Infantil Los Ángeles, el hospital amigo que abraza, protege y cuida a los niños en el sur de Colombia, es motivo de gran satisfacción presentar el tercer simposio de prevención del maltrato y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, evento que anualmente permite la promoción de acciones de protección de sus derechos y procura la mitigación del impacto que genera en las víctimas, las familias, las instituciones de salud y la comunidad este flagelo. La violencia contra los niños incluye todas las formas de agresión infligida por padres, por cuidadores, compañeros, parejas, vecinos, amigos u otras personas. Se calcula que en los últimos 20 años hasta 1 millón de niños de entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono. La violencia sufrida por la infancia afecta pues a la salud, el bienestar, a todo lo largo de la vida. Es importante resaltar que uno de los objetivos del desarrollo sostenible es poner fin al maltrato, a la explotación, a la trata y a todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Las pruebas recogidas en todo el mundo demuestran que la violencia se puede prevenir y para lograrlo es necesario actuar sobre las causas y los factores de riesgo, siendo perentorio el fortalecimiento de alianzas intersectoriales, también de compromisos familiares y de dar lo mejor de sí mismos de manera personal en la protección de infantes y adolescentes. El respeto a su dignidad así lo reclama, pues ellos se lo merecen. Durante la pandemia de COVID-19, según UNICEF, las medidas para que la población se quede en casa produjo aumento de los niveles de estrés, inseguridad económica y alimentaria, desempleo y restricciones de movimiento, debilitando los factores de protección y contribuyendo al incremento en los niveles de violencia doméstica que inciden en la capacidad de las víctimas para hacer frente con eficacia a la crisis y nuevas rutinas de la vida cotidiana. A nivel mundial se ha observado incremento pronunciado en el número de llamadas a las líneas de ayuda contra el maltrato infantil y la violencia de pareja. Y si bien los recursos virtuales han sido cruciales para que muchos niños puedan seguir aprendiendo, recibiendo apoyo y jugando, también se ha detectado un aumento de los comportamientos dañinos en línea, como el ciberacoso,
las conductas de riesgo y la explotación sexual. Responder a esta problemática requiere de un marco unificado y multisectorial de protección y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que movilice decididamente a los gobiernos, sectores público y privado, instituciones de salud, sociedad civil, red familiar de apoyo a los niños, cuyas opiniones deberían ser escuchadas y verdaderamente tenidas en cuenta para garantizar que estén debidamente protegidos, posibilitando su desarrollo y alcance de su potencial máximo. Grupos contra el acoso en Colombia han referido que poner fin a la violencia contra los niños es lo correcto. Es una inversión inteligente y es posible lograrlo. Estamos en un momento en el que podemos continuar la sensibilización plena de la sociedad frente a esta gran problemática que nos atañe diariamente, garantizando que los niños puedan estar seguros en el hogar, la escuela, en línea y en la comunidad. Somos corresponsables y es un deber ético crear un mundo en que todos los niños crezcan sin violencia y pasen a formar una nueva generación de adultos que tengan vidas sanas y prósperas, contribuyendo a la productividad del país. ¿Qué cifras hay en el Hospital Infantil Los Ángeles? En referencia a la violencia sexual, según grupo de edad en nuestra institución, podemos decir que el grupo más afectado por el evento es de 10 a 14 años. Pero durante 2020, el grupo de edad de 15 a 19 años ha incrementado la incidencia de casos en un 3% más que en el de los otros grupos, siendo constante la afectación del 85% en las mujeres. En cuanto al área de residencia de los casos, la zona urbana se destaca por la consulta en mayor porcentaje que la zona rural. Llama la atención que durante el periodo de confinamiento debido a la pandemia se incrementó en un 5% la consulta de la población afiliada al régimen contributivo, donde vemos que la vulnerabilidad socioeconómica en pandemia ha sido muy afectada. De enero a septiembre de 2020 han ingresado por el Hospital Infantil Los Ángeles, así vigila el sistema de vigilancia epidemiológico, 352 nuevos casos, incluidos en el evento de violencia de género, donde se compilan tanto la violencia sexual como la no sexual. Lo alarmante de las cifras cada año en aumento han sido un motor para liderar desde nuestra institución, única de atención exclusivamente pediátrica de tercer nivel de complejidad en la región, un proceso destinado a sensibilizar, motivar, capacitar y actuar en contra de este flagelo, para devolver a los niños, niñas y adolescentes una luz de esperanza en la protección y vivencia de sus derechos, siempre articulados con las autoridades sanitarias, departamentales y municipales. Con esta intención y con el firme propósito de sensibilizar, motivar y capacitar, hemos organizado hoy el tercer simposio, esta vez virtual, que hoy compartimos con la comunidad. Para el Hospital Infantil Los Ángeles es muy grato saludar y contar nuevamente con la presencia del Dr. Santiago Rojas Posada, un ser humano excepcional, colega médico, especialista en cuidado paliativo oncológico, homeopatía, terapia floral, escritor, conferencista, docente, director y presentador de programas de radio y televisión, un destacado profesional del ámbito nacional e internacional que se ha unido a esta noble causa y a quien a partir de hoy lo declaramos como un benefactor de nuestros niños. Él es un ángel que ayuda. Bienvenido, doctor Santiago, qué alegría tenerlo con nosotros. Que Dios lo bendiga hoy y siempre. Gracias por aceptar nuestra invitación. Continuamos con la intervención del doctor Javier Andrés Ruano González, secretario de Salud del municipio de Pasto. La Secretaría Municipal de Salud de Pasto, en articulación con el Hospital Infantil Los Ángeles, organizan el tercer simposio para la prevención del maltrato y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
Este evento se organiza en el marco del Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y la Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, actualmente conformado por 12 instituciones públicas y privadas del municipio y cuyas funciones se enmarcan dentro de la resolución número 128 del 15 de mayo del 2014. El sistema de vigilancia en salud pública, conocido como Civigila, indica que en el municipio de Pasto, durante el periodo comprendido entre enero y junio del año 2020, se reportaron un total de 68 casos de violencia sexual, 8 para sexo masculino y 60 de sexo femenino. La edad más afectada por esta problemática osciló entre los 12 a 17 años, con un total de 27 casos. Las edades entre 6 y 11 años tuvieron un total de 17 casos y las edades entre 0 a 5 años tuvieron un total de 4 casos. De igual manera, es importante mencionar que el mayor porcentaje de casos de violencia sexual, según la relación familiar del agresor en el municipio de Pasto, en las edades de 12 y 17 años, se da en un tipo de relación familiar con un 20%, seguido de un tipo de relación de pareja con un 18.5%. Asimismo, el mayor porcentaje, es decir, el 78%, pertenecen al estrato socioeconómico número 1, identificado por el CISBEN. El 22% pertenecen al estrato 2 y el 1% al estrato 5. De igual manera es de destacar que el 71% son estudiantes, mientras que el 6% son personas dedicadas al hogar. El 83% de ellas pertenecen al régimen subsidiado, mientras que el 16% pertenecen al régimen contributivo. Dicho esto, desde la dimensión de convivencia social y salud mental de la Secretaría Municipal de Salud de Pasto, se han implementado diferentes estrategias para la prevención de la violencia sexual, dentro de las cuales podemos destacar algunas. Estrategias de gestión y articulación de la salud pública, por ejemplo, en las cuales se llevaron a cabo investigaciones de campo y seguimiento a casos de violencia sexual, violencia física e intrafamiliar, en donde se realizaron procesos de asistencia técnica en relación a la normatividad vigente, a las guías y a los protocolos, a la implementación de las rutas integrales de atención en violencia sexual. Se realizaron también procesos de inspección y vigilancia en instituciones prestadoras de servicios de salud con relación a planes de contingencia, por ejemplo, los de actualmente la pandemia COVID-19, y la adherencia de normas, guías, protocolos de eventos en salud mental. Se lideró también el Comité Institucional Consultivo para la Prevención y Atención del Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes y el Comité Intersectorial e Interinstitucional de Salud Mental. También se tuvieron en cuenta estrategias de promoción de la salud mental. Se desarrolló, por ejemplo, la campaña comunicacional Mi Cuerpo Habla, Dice Respeto. Se implementaron los centros de escucha en las comunas 5, por ejemplo, también en los barrios de interés como el barrio San Luis y el barrio San Sebastián, y se conmemoraron los días especiales como el Día de la Prevención del Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes y el Día de Conmemoración de la No Violencia contra la Mujer, la Semana de la Salud Mental, entre otras fechas tan importantes. Por ello, consideramos de manera decidida que para la Secretaría de Salud Municipal de Pasto, como una acción de salud pública, este simposio para la prevención del maltrato, el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes es un evento fundamental, un evento que le aporta a la construcción de la salud pública, un evento que definitivamente, y gracias también al apoyo del Hospital Infantil Los Ángeles, lo que busca es generar nuevas estrategias, alternativas de solución, construir de manera conjunta entre todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por eso, desde la Alcaldía de Pasto, nuestra felicitación y nuestro apoyo completo para poder sacar adelante todas las estrategias que surjan de este simposio. Con la intervención de la doctora Doris Arasti y del doctor Javier Andrés Ruano, damos por instalado el evento virtual del día de hoy, el tercer simposio de prevención del maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Nos acompaña igualmente la doctora María Alejandra Delgado, médica pediatra del Hospital Infantil Los Ángeles y presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Nariño, quien será nuestra moderadora. A
A continuación me permito presentar a nuestro ponente invitado, al doctor Santiago Rojas Posada, especialista en cuidados paliativos y medicina integrativa, docente universitario y director y presentador del programa de Caracol Radio Sanamente, además de ser autor de varios libros de salud y prevención. Bienvenido, doctor Rojas. Bueno, muy buenas tardes, noches a toda la comunidad de Pasto, al Hospital Infantil Los Ángeles y a todo este grupo maravilloso. Tuve el honor de estar allí y ahora pues a través de la tecnología en la distancia. Es un tema muy doloroso pero muy importante y lo primero que tenemos que hacer es hablar de él. Negar esa posibilidad de hablar de este tema significa que le damos más poder a los que hacen el daño que a los que son víctimas de él. Y por ahí tenemos que empezar siempre sabiendo que nosotros podemos desde toda perspectiva ayudar a niños, a niñas, adolescentes que están padeciendo este flagelo de ser torturados y todo. Hay un hecho muy importante. Y es que dentro, no solo por eso que se llama el síndrome de Estocolmo, sino porque básicamente la gran mayoría de los agresores que tienen los niños y las niñas son personas a los que los niños y niñas tienen afecto, terminan convirtiéndose de una manera en facilitadores de una estrategia permanente de agresión, los cuales a los niños les cuesta mucho trabajo salirse y a veces ni siquiera años después. Vamos a hablar de esa prevención. Yo quiero hablar unos 20-30 minutos máximo y ojalá pudiéramos interactuar, aprender de ustedes y dar algo que tuviera utilidad. Mi trabajo como médico me lleva al otro lugar de la historia, no tanto a verlos a ellos en la prevención, sino en el manejo de sus heridas, que termina siendo lo que se llama una prevención secundaria, incluso una prevención terciaria. Una prevención primaria es evitar que ocurra, una prevención secundaria es evitar que siga ocurriendo cuando ya ha habido alguna insinuación o alteración, y una terciaria es ya los daños para que esa persona pueda volver a integrarse a la sociedad. Recordemos de todas maneras que estamos en la pandemia y estas 4 olas son reales. La primera ola, la del COVID, la segunda, las enfermedades agudas no tratadas, la tercera, las enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los tipos de maltrato que reconoce la justicia y que se ven desde la psicología? Está el maltrato físico, pues que es una agresión producida por fuerza física desmedida que no es de tipo accidental. Está el emocional o psicológico, que puede ser por, obviamente, carencia, que es para mí tal vez de los más importantes. A veces nosotros vemos el exceso de sobreprotección, que también puede llegar a ser una combinación de uno de los efectos más tóxicos para un niño, pero que también puede generar una incapacidad de desarrollo psicomotor. Hay muchas investigaciones que demuestran cómo la carencia de afecto precisamente es uno de los factores que llevan a muchos agresores posteriores. Hoy hablamos, mucha gente dice que para que uno llegue a ser un abusador sexual tiene que haber sido abusado. No se encuentra sino por ahí una tercera parte de los abusadores que han sido abusados, pero sí se encuentra una carencia afectiva, o sea que es más importante incluso la carencia afectiva. Hoy se reconocen 5 grandes heridas emocionales en las primeras etapas de vida del desarrollo. Está el abandono, por ejemplo, que es una de las más características. Está el rechazo, que continúa o se comparta con está la humillación, está la vergüenza y la injusticia que se puede generar. ¿Qué tipos de maltrato hay también? El descuido, que ocurre permanentemente, por ejemplo, en las quemaduras, en que se deja a un niño con cuidado por otro pequeño. Evidentemente, la legislación ya lo tiene descrito, pero está también este maltrato social, que es cuando no se lleva a que el niño tenga el acceso, por ejemplo, al colegio o a que tenga el acceso a la salud o que no tenga acceso. A mí me gusta poner aquí que tiene que ver mucho con la alimentación. Por ejemplo, si hoy le estamos dando un exceso de comida baja en nutrientes y alta simplemente en azúcares y refinados por descuidarlo, pues estamos haciendo un tipo de maltrato, porque estamos haciendo que el niño tenga sobrepeso que va a infringir su salud, pero también su socialización, su autoestima y su imagen. Y por supuesto el que me quiero centrar, que es el abuso sexual, que puede ser por contacto o por cualquier interacción o cualquier comportamiento hacia un niño o una niña, donde se haga una estimulación sexual o se pretenda que este niño o esta niña estimule a un adulto, incluso también puede ser a un adolescente, porque puede ser mediante engaño o fuerza física, mientras la obligación de cualquiera de sus formas. También se puede haber un maltrato infantil cuando hay en la madre gestante. Y por supuesto este es un síndrome que seguramente cualquier pediatra ha conocido, que son esos zarandeos. Obviamente no se ve nada externamente, pero se pueden encontrar hematomas suturales o hemorroides hemisféricas, pues porque a los niños se les angolotea, como se dice popularmente. Y este es uno que, aunque es poco frecuente y tal vez para las personas que no trabajan en medicina es poco conocido, el síndrome de Munchausen, es cuando un padre enferma directamente a su hijo para
lucrarse de ellos, puede ser económicamente o afectivamente. Conozco casos tan dramáticos como una madre que inyectaba materia fecal a su hijo para que tuviera fiebre, para que su padre, el padre proveedor, viniera desde otro lugar cuando encontraba al hijo enfermo. Y es básicamente generar una enfermedad en su hijo o en su hija para favorecer atención o incluso recursos económicos y todo, de cualquier tipo. Y por supuesto ya viene otro tipo de maltrato, que es el trabajo, en el caso de forma ilegal o desde proxenetas, por supuesto, pero también no solamente nada de ese nivel sexual, sino también de venta o de cualquier cosa que haga, traficantes de drogas o incluso gran cantidad de redes de delincuentes los tienen. Todos esos son tipos de maltrato. Pero lo más importante de entender, y centrándonos en el maltrato sexual, es la humillación que se genera, la sensación de no valer. Y esto lo quiero poner como punto de referencia. La adolescencia cursa por un fenómeno muy común, infortunadamente creciente en esta época y en el mundo entero, que se ha aumentado. Entre las 6 cosas que han aumentado dentro de la pandemia, esto no quiero decir que sea un solo fenómeno de la pandemia, es evidente que no lo es, pero es un fenómeno que se ha aumentado en la pandemia, tiene que ver con el suicidio, la autoagresión que hace un adolescente, lo puede hacer en cualquier edad de la vida. Hay 6 grandes fenómenos que se han aumentado, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, también se ha aumentado el sobrepeso, bueno, condiciones que pueden afectar la salud, el insomnio y todos los conflictos intrafamiliares. Pero la humillación que generan puede llevar a 2 puntos fundamentales donde yo he trabajado más, que tienen que ver con la prevención del suicidio, pero es que desde la prevención del maltrato, en la prevención del abuso y en el manejo de las secuelas que genera cualquiera de estos dos, tenemos que trabajar fundamentalmente la humillación. Es importante entender que estos son cadenas de acontecimientos, por eso lo que nosotros tenemos que buscar es que se haga una adaptación, una integración a la vida. A nivel de la etología, el comportamiento animal, se reconoce la adaptación como un fenómeno simplemente transitorio, pero la integración como un fenómeno más establecido. Por ejemplo, se sabe que un animal, este es el caso de una gacela, lo hacen en el Serengeti específicamente, la dopan y la colocan en un entorno hostil, la sacan de su mundo donde está protegida por su socialización con las demás gacelas. Ya saben que siendo tan sana, si es joven, no va a morir, porque van a morir primero por depredadores naturales, que sean tigres, lo que estuviera alrededor, van a morir las que están más viejitas o las enfermas. Pero cuando las sacan de su entorno, empiezan a medir todos los marcadores de estrés, lo hacen fisiológicos, cortisol y todo, pero también lo hacen adaptativos, tensiones musculares y todo, se dan cuenta que el solo salirse de su entorno y no estar integrado a una sociedad adecuadamente y no estar adaptado, empieza a enfermarse. Cuando logran adaptarse a una nueva manada, cuando logran integrarse, pues disminuyen esos estresores que van a generar todo tipo de problemas en la salud. ¿Cuáles son las emociones básicas que tenemos todos los seres humanos? Es una mezcla de estas 6. Tenemos rabia, que es natural, ninguna es mala, son impulsos para actuar. Y tal vez lo más importante que tenemos que hacer, y esto ya para los docentes y para todos, cuando un niño, cuando una niña ha tenido cualquier tipo de agresión, hay que permitir que todas las emociones se expresen de una manera natural, para que no se queden estancadas. Nosotros tenemos un nivel de pensamientos, un pensamiento simplemente es el movimiento de la memoria, es una estructura del cerebro, nos permite comprender la realidad desde una forma de percibirla. Cuando es una creencia es un pensamiento que posee la mente, o sea, es una estructura de pensamientos mucho más elaborada. Una emoción, en cambio, es algo transitorio, es un impulso para actuar, mover en movimiento, que viene de un pensamiento, es una respuesta ya neuroendocrina para activar un pensamiento, una idea. Y luego viene un sentimiento, que es un pensamiento cargado de emoción. A mí me gusta decirlo más fácil, que un pensamiento es como una locomotora, una emoción es como un vagón, muchas emociones son varios vagones, un sentimiento es una línea férrea que puede terminar siendo perdurable. Entonces, por ejemplo, un pensamiento no va a producir ningún efecto, una emoción tampoco, pero algo perdurable sí, una emoción muy intensa que no es vivida y puede generar mucho dolor. Por eso es que cuando uno vuelve a tener muchas veces eso mismo, se vienen los resentimientos, resentir, volver a sentir lo mismo. ¿Cuáles son las emociones básicas? Pues la rabia, que permite ir hacia adelante, el miedo, que nos hace cuidar el cuerpo, la tristeza, que nos hace mirar el interior y las carencias, la alegría, que nos permite experimentar hacia todos lados la vida, el asco, que nos hace tomar distancia, y la sorpresa, que nos hace darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y la clave fundamental de cualquier tipo de condición que nosotros tengamos que jugar es, primero, permitirle que la expresen auténticamente, pero segundo, creerles a los niños. La búsqueda de todo proceso que necesitamos favorecer es que haya una correcta relación con él mismo. Un niño, una niña, un adolescente
debe tener una adecuada valoración y una autoestima. Y una autoestima puede ser muy menospreciada, muy pisoteada, incluso una sexualización traumática, que es el término que se utiliza desde el punto de vista de la psicoterapia, la psicología, cuando a un niño se le interrumpe su desarrollo psicosocial y psicosexual de una manera adecuada, cuando se le infringe un comportamiento no adecuado para su edad. La sexualización va a ocurrir de una manera fisiológica en una etapa de la pubertad y va a desarrollarse con la adolescencia y se va a experimentar plenamente con la juventud y la adultez, pero necesariamente cuando en un niño que no tiene ni un comportamiento ni una comprensión se generan unos estímulos, un favorecimiento de experiencias sexuales, pues lleva a lo que llamamos una sexualización traumática, que lleva a romper consigo mismo con la valoración de su cuerpo, con su intimidad, con su cuidado, no solamente por lo que tiene que ver con el respeto a sí mismo y los embarazos y las infecciones sexuales, sino con mantener un espacio de intimidad y de cuidado. Es importante entender que hoy hay un factor de riesgo mayor que todas las relaciones con todas las tecnologías que existen. Hoy existen las redes permanentes de pedofilia, hoy existen además las explotaciones sexuales a través de todas las tecnologías. Se sabe que se pueden comunicar, esta es una industria muy rentable y existe, por supuesto, comunicaciones permanentes en WhatsApp que llevan, hay todas las vías donde los niños van a tener comunicaciones permanentes ajenas a nuestra capacidad de control. Quiero hacer énfasis en esto. Lo que más enferma a un adulto tiene que ver con lo que se llama inflamación de bajo grado, y las intoxicaciones, el estrés, la dieta, la disbiosis, todas estas cosas juegan un papel. O sea, hoy sabemos que cuando uno se enferma, ya sea de cáncer, de enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes, depresión y todo, tiene una inflamación de bajo grado, y esto es un factor. Entonces atentamos a los menores, pongamos atención a ellos y tengamos claro estos hechos que son para mí los que tenemos que tener, los que somos terapeutas, los que somos docentes, los que somos parte de lo que llamamos factores de protección. Cuando uno mira este fenómeno tiene que ver factores de riesgo en 4 niveles, ya se los voy a decir, y factores de protección en 4 niveles. Entonces los que estamos en el lado de los factores de protección tenemos que ver 5 hechos fundamentales. El único responsable es el agresor. El agresor es el único responsable que siempre busca culpables, siempre busca justificar, siempre va a decir: a mí me pasó, entonces yo hago lo mismo, es que me provocó la niña, el niño. Pero si nosotros vamos a no ver esa responsabilidad directamente, y quiero usar la palabra responsable, habilidad para dar respuesta, vamos a estar perdiendo la posibilidad de ayudar de una manera coherente. Recordemos que esta persona es un gran manipulador. Si hay un agresor sexual o un abusador sexual, lo que puede tener es un gran conocimiento. Hay como 2 tipos de abusadores sexuales. Puede ser un impulsivo, que generalmente es un adolescente que puede estar, se ponen en la familia, los primos, de pronto están viendo películas y hay algún momento de excitación y puede tener un desborde de todo su impulso sexual. Pero generalmente el adulto es un gran manipulador, es una persona que busca acercarse a una familia, que tiene además la característica que busca, por ejemplo, estar en redes donde hay niños, en escasos jardines, o sea, es estructurado, lo piensa, y ahí es donde viene la pedofilia y la pederastia. Hay gente que lo define de manera diferente. El pedófilo puede ser una persona que ama a los niños, y en el sentido de definición, pero que busca de una manera directa acercarse. Es el pederasta, es el que hace ya directamente un abuso sexual, una agresión o una violación. Por eso estos personajes, como de hecho también tenemos que ver, que siempre buscan culpabilizar a otros y justificarse, siempre se justifica, son manipuladores, caben dentro de un cerebro adictivo, porque tienen ese comportamiento y logran engañar a todo el mundo, y logran ser cualquier persona que esté dentro del contexto. Por eso es tan importante lo que voy a decir a continuación, y tal vez es el eje esencial. El menor siempre dice la verdad. El 97% de las veces en las investigaciones más serias, los niños dicen la verdad. O sea que generalmente, pues sí puede haber que hay un 3%, pero nosotros validar que el niño está, o pensar que el niño dice mentiras porque hay un 3% que las dicen en todas las investigaciones, es perdernos de una realidad donde vamos a estar culpabilizando más al niño, que es la víctima. Y insisto esto, todos estos hechos, que eso de justificarse que yo fui agredido sexualmente, es por eso que soy así, puede ocurrir en una tercera parte de las personas, pero lo que sí hay es una carencia afectiva, y por eso todo este contexto es tan importante entenderlo. Y quiero dejar esto de creer a los niños con algo esencial. Un niño miente para evitar meterse en problemas, pero no para ser parte de uno. Esta es como para la premisa más importante que uno siempre tiene que tener en cuenta. O sea, un niño miente porque dice: ¿quién rompió esto? Pues me van a castigar, pues yo no fui.
Y eso es un comportamiento de supervivencia. La supervivencia es algo que está en todos lo ven ustedes en un animal rompe algo y sale corriendo en la casa de ustedes, o sea, siempre que va a poder ser infringido un castigo sobre él en este caso va a huir, pero difícilmente un niño va a mentir para meterse en problemas para él mismo, porque obviamente va a ser un problema tener que meter al tío, al primo, al hermano mayor, al padrastro o al padre mismo, o al familiar que esté involucrado en todo este proceso y donde hay un vínculo afectivo muy intenso y muy estrecho generalmente con él. Por eso es la dificultad de este fenómeno de la agresión sexual, del abuso sexual, porque los bebés, los niños empiezan a generar una relación cercana, estos son manipuladores, además empiezan con juegos, con caricias, de pronto en un instante empiezan a tocarlos, al ratito vuelven y lo hacen más intensamente, y además le van contando, le van explicando, generalmente juegan como tres grandes reglas, pero no absolutamente siempre, pero una regla y es que así lo hacen todos, que eso es natural, que eso es un comportamiento. Lo segundo es que eso nunca se cuenta porque no se puede contar. Y la tercera es que cuando cuentan, entonces les va muy mal y amenazan que pueden matarlos a ellos o matar a un papá o a la mamá. Entonces se juega como que es un juego natural, que todos lo hacen, que está bien, que nunca se cuenta y que si se cuenta va a tener unos castigos. Y esas son tres características que hacen que sea muy difícil y por eso hay que generar un ambiente de mucha confianza con los niños para que se logre esto. Estas son estadísticas internacionales, cuando había 68 casos ahorita en el departamento, lo que estaban hablando, pues evidentemente cualquier caso me parece horroroso en el sentido real, pero me parece peor que saber las estadísticas internacionales. Uno de 3 a 4 niñas ha tenido algún tipo de abuso sexual en la infancia y 1 de cada 5 a 6 niños, o sea que esto no es algo anecdótico, no es algo ocasional, no es algo coyuntural, no es algo de la pandemia que se está grabando, sí, pero es algo que existe permanentemente. Y lo primero que tenemos que hacer es visibilizarlo, es concientizar a las personas, es decir que existe, es hablar sobre esto, es poner puntos de referencia, es estar atentos y alertas, porque si no va a seguir ocurriendo. Uno de los grandes problemas que podemos encontrar es que los niños empiezan a dejar de dormir, porque empiezan evidentemente a conflictuarse, y recordemos todo lo que ocurre cuando un niño entra en el insomnio, es el inconsciente que le está manifestando todos esos demonios que está teniendo, que obviamente los puede sacar como pesadillas, y que el día los va a tener con hipersomnio. O sea que un niño que no esté durmiendo bien, no sé que sea la única causa, pueden haber muchos factores, pero puede llegar a estar teniendo simplemente experiencias traumáticas que no puede resolver y es un estado de alerta. Yo trabajo mucho el sueño, por eso lo digo. Entonces, hablemos de estos factores de riesgo y de protección. Son individuales. O sea, estos 4 factores tienen que ser riesgo y protección, y hay que, cuando uno evalúa esto a nivel de un niño, tiene que mirar esos factores de riesgo en el mismo niño. Por ejemplo, un niño que es demasiado llorón, pelietas, agresivo, pues va a ser más fácilmente víctima de maltrato infantil de cualquiera de las formas. O un niño que permanece mucho tiempo solo, o un niño que tiene, por ejemplo, una condición de ser muy afectuoso con todas las personas que llegan, pues son factores de riesgo y también factores de protección. Factores de riesgo también es bastantes adultos en el lugar, depende de quiénes son los comportamientos que tienen las personas, pero es muy importante entender que el mismo factor de riesgo hay que buscar los factores de protección, quiénes están, quiénes cuidan, cómo son, también que el niño sea profundamente honesto con las personas cuando habla. Los factores relacionales es el grupo que está alrededor, ya los individuales específicamente se refiere al núcleo donde está el niño y donde están los cuidadores, que también pueden llegar a ser los mismos perpetradores. Los relacionales alrededor, la comunidad, que es muy importante, hay comunidades donde se favorece pues este tipo de comportamientos, donde la sociedad valida, por ejemplo, la violencia de todas sus formas, el maltrato infantil incluso, y hay grupos sociales donde es natural que una niña pues a los 10, 11 años pueda estar en contactos sexuales con otras personas, y hay que entender los factores de riesgo y de protección locales en cada uno de los sitios. El ICBF, por ejemplo, hay una línea de atención, el 141, que uno la debería saber y utilizar cada vez que la requiera, porque es absolutamente esencial. Entonces siempre tiene uno que saber que siempre va a haber factores de riesgo, reconocerlos, los individuales, en el caso del niño, el entorno, los relacionales que están en el ambiente donde se desarrolla, la comunidad donde está, en este caso Pasto o todo Nariño, y ya lo que tiene que ver con lo social más grande del país y lo gubernamental, las estrategias, las ayudas y pues las redes de apoyo, los jueces de menores, pero fundamentalmente aquí tendríamos que hablar del ICBF. Cuando uno va a hacer un esquema, a mí me gusta hacer siempre un esquema lógico, trabajo todo este tiempo este esquema mental. ¿Qué quiero?
frente al maltrato infantil, con qué cuento y qué necesito. Cuando uno trabaja de esta manera puede hacer una opción. ¿Qué quiero? Pues la prevención del maltrato infantil, qué cuento y qué necesito. Pero cuando uno pregunta qué quiero, yo siempre contesto lo final, o sea, me voy al lado final. Yo quiero concientizar a la población de que esto existe, concientizar a los padres y concientizarme yo de que eso puede estar pasando. Entonces, a veces aquí en la consulta he tenido varios casos donde uno ve comportamientos extraños, como que el padrastro, el tío o el mismo padre va a coger a la niña o al niño, lo va a subir a las piernas, y puede uno ver o un comportamiento no natural en ese tipo de movimiento, o puede haber un rechazo del niño. Recordemos que los niños no van a verbalizar de la manera que nosotros conocemos, por eso es tan importante permitir. Hay un trabajo muy interesante de Daniel Goleman que habla de emociones destructivas, que tiene muchos libros alrededor de todos los traumas infantiles, y él dice que uno de los problemas fundamentales de los niños es que no les permitimos experimentar sus emociones para conocerlas, las intelectualizamos, las nombramos, pero no las experimentamos. Entonces no podemos descubrir lo que les pasa. Entonces siempre que yo quiera saber qué quiero hacer, qué quiero hacer para prevenir el maltrato, en este caso el abuso sexual, tengo que concientizar también a la niña y al niño. Entonces, preguntar, saber, o sea, preguntar, ganar una confianza y preguntarle qué ha pasado. Y uno a los niños generalmente lo que tiene más que darles consejos y todo es preguntarles para conocer su lenguaje, su forma de relacionarse, su experiencia de vida, la tiene uno que ir conociendo, preguntándoles y escuchándolos más que dándoles consejos. Más tenemos dos orejitas y una boca para estar relacionándonos con los demás, tenemos que escuchar más que hablar. Entonces, ¿qué quiero en este triángulo de interés específico? ¿Qué quiero concientizar? ¿Qué quiero? Concientizar a la población, a los médicos, a la familia, a los padres, a los mismos niños de que esto existe, y como es real hay que tenerlo claro. Entonces ahí sí uno tiene claro que si quiere concientizar, que tiene que hacer, que tiene que tener redes de apoyo, que tiene que hacer, que tiene que lograr visibilizar esta condición. ¿Con qué contamos? Mira, hay recursos internos. Nuestro conocimiento, por supuesto, la inteligencia que tenemos todos los seres humanos a protegernos como unidad, pero hay que buscar los recursos externos, los recursos materiales de información, hay que darnos espacios y tiempos para esto, y hay que tener redes de apoyo. Esto, que hablemos, que discutamos, que nos pongamos de acuerdo, que hay la condición más importante. Yo creo que deben conocer la Fundación Afecto, pero en Bogotá por lo menos es la con la que trabajamos, pero si no está el ICBF, que es el Estado, pero una red de apoyo para mí. Entonces tenemos que nosotros descubrirlas, saber que existen, abrir todos los canales de comunicación, porque esto que están haciendo me parece maravilloso, que se hable, que se hagan eventos, que vienen 50 personas, bueno, que esos 50 sean voceros para que les cuenten a otros de que esto existe. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos, aquí pongo lo tercero, cambiar una sociedad que es permisiva con esto, que calla, que eso le ha pasado a muchos, que le pasó a mí, mi hija me pasó estando chiquita, eso eso le puede pasar a usted, eso mejor chupe, calle, eso no le cuente a nadie, eso después nadie la va a querer, nadie la va a valorar. El trabajo que hemos hecho y nosotros hemos visto por años trabajando con personas en el ICBF y todo, es que se puede volver a sanar esas heridas y esos daños psicológicos, biológicos, porque recordemos, una persona que ha tenido una sexualización traumática, una persona que ha tenido un desarrollo bajo traumas, y aunque eso haya ocurrido, necesitamos cambiarlo, necesitamos cambiar todo desde eso. Entonces hay que hacer una cosa fundamental, que es sanar esas heridas, hay que aprender un modelo diferente, hay que tener un propósito de erradicar el maltrato. Eso es lo que necesitamos hacer. Yo creo que todos los pediatras deben conocer esta frase que se llama recuerda, o si no la vamos a volver a decir. A mí me gusta utilizarla permanentemente para dársela a los padres y a los cuidadores. Se llama recuerda. Se llama recuerda de esto, como cuando uno escribe los famosos acrósticos, entonces cada uno de las letras va a significar algún tipo de frase. Reasegúralos sin desconocer los hechos, hacerles saber que estamos por ellos. Siempre que haya un trauma, eso es una cosa que le decimos a los docentes, a los padres, a los cuidadores, cuando ha habido un trauma en un niño, cuando ha habido una lesión, cuando ha habido una agresión, recuerda, entonces reasegúralos, vuélveles a sentir seguros. Una de las cosas que más genera estrés postraumático, que es esa condición que genera un daño. Todos podemos tener una experiencia traumática, no importa si sea una violación, una agresión sexual o un impacto físico, pero podemos tener una contención suficiente para ser sanados. Eso es más importante muchas veces, recuperar ese estado de bienestar y confianza. Recordemos que ellos han perdido la confianza. Por ejemplo, uno les dice, cuéntame, que yo no le cuento a nadie.
y entonces uno va y le cuenta a todo el mundo lo que pasó, pues ellos han ganado confianza y la van a perder. Recordemos que muchas veces el agresor ha sido alguien cercano a la familia en que ya ha ganado confianza. Entonces volverlos a asegurar de cualquier cosa que haya pasado, es decirles, vamos a seguirte cuidando, te vamos a cuidar y te vamos a proteger, y lo vamos a demostrar con hechos. Porque las palabras en los niños no importa. Hay una cosa que a mí me gusta mucho decirle a los terapeutas cuando tienen una lesión en un niño, es ellos nunca les importa lo que uno les diga. Tampoco van a enterarse de lo que uno hace por ellos, pero siempre sabrán lo que uno les hizo sentir. Entonces uno tiene que hacerles sentir a ellos que están cuidados, que están seguros cuando uno los está acogiendo, que es un lugar de confianza y que no van a ser agredidos o maltratados. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado, las instituciones y los profesionales y los colegios. Hay que empoderarlos, recordándoles a ellos que tienen capacidades y que las pueden enfrentar, que pueden incluso cuando van a ser agredidos rechazar, que tienen la capacidad de hablar, gritar, contar, liberarse. Hay que de todas maneras transmitirles calma y darles confianza, pero la calma no se les dice con palabras ni con gritos, sino demostrándola. Una de las cosas que más hacen los niños, pues todo de la forma como aprenden básicamente, pero es copiar comportamientos de los demás, el ejemplo. Entonces uno no puede decirles que se calmen estando sin estar calma. Uno, para llevarlos a la calma, tiene que estar uno en calma y poderlos acoger en su calma para que ellos desarrollen su calma. Hay que estar mucho tiempo cerca. Cuando un niño ha sido lesionado y todo, las cesadillas, los trastornos de sueño, los trastornos del comportamiento, van a generar muchas alteraciones, y por eso hay que estar con ellos. Hay que permitirles experimentar de manera natural las emociones, y eso para mí es muy importante. No es no pasó nada, sí que pasó, y experiméntalo. ¿Te pasó esto? Yo quiero que lo llores, yo quiero que lo dibujes. A mí me gusta mucho utilizar un lenguaje que es el artístico y experimentar a través del arte todas las emociones, pintarlas, llorarlas, esculpirlas, incluso hacer plastilinas, pues que es una escultura pequeña, para poder experimentar. Incluso nosotros tenemos un programa que se ha hecho muchas veces aquí en muchos lugares de Bogotá, y lo hemos hecho en otras ciudades de Colombia, que se llama la vacunación contra la violencia, y es para personas que han sido víctimas de violencia infantil. Les colocamos un muñeco de globos, de goma, o sea, de los de inflables, de bombas, pero esa palabra suena un poco dramática en Colombia, entonces, y se le coloca a la persona, al niño, y en este caso, si es más grandecito, al adulto, al joven, a que pinte el rostro de su agresor, y generalmente pintan al padrastro, al padre, todo, que lo tiene ahí enfrente y que le puede decir todo lo que le quiso decir y no le pudo decir, que le puede expresar todo lo que siente, y generalmente la persona primero se paraliza, luego empieza a decirle, luego le dice todo, luego coge a golpes, patadas, pero es un muñeco de globo, de gomas, y generalmente después termina llorando, y lo que hacemos nosotros es que lo permitimos que exprese todo lo que sienta, la rabia, el miedo, todas esas emociones básicas, y luego pueda entonces ahí sí generar lo que se llama una resignificación. Es muy importante con los niños rutinizarlos para que tengamos la certeza de que no va a volver a ocurrir eso que ocurrió. Entonces lo vamos a recoger en el colegio, vamos a volverlo a tener, vamos a tener un cuidador. Esas rutinas para darlo como punto de referencia. La forma de educar, recordemos que es dar ejemplo, y es importante que la información deba ser coherente con lo que estamos diciendo. Los niños tienen un tema, y es que como no manejan nuestro espacio y tiempo de la misma manera, esos son constructos sociales que se van aprendiendo. Un niño, recuerden, viene patas arriba, por decirlo popularmente, viene en oscuridad y no conoce la luz, no tiene ni idea del lenguaje, no sabe leer, escribir o multiplicar, o sea, pero tiene emociones que son absolutamente iguales en todas las poblaciones de todos los, así sea de Papúa Guinea, o sea de Harvard, o sea de Pasto, van a tener emociones básicas. Entonces lo que necesitamos es que el conocimiento pueda ser asequible y fácil. A mí me gusta entonces decirles, ya para terminar estas dos realidades a ustedes: construyamos relaciones amorosas con los menores, el amor, pero para eso y para sanar también, para que seamos menos violentos, para decirle a los padres que no sean violentos, para educarlos, porque estamos concientizándonos todos, y recordar que también fuimos niños. Eso es lo primero que tiene uno que hacer cuando se va a relacionar con un niño. No solo desde el adulto, sino desde el niño pequeño que es todavía, que está simplemente revestido de experiencia y de años, pero sigue siendo un niño, y que fue en algún momento, si es que todavía no lo recuerda, para que vuelva a volverse parte, para poderse juntar y entonces relacionarse con él como pares, no como una persona que ya tiene un desarrollo y pretender que lo tenga el otro, sino como alguien que está en desarrollo, entonces dándole tiempo y juego, y jugar con las reglas del niño también. Y una cosa más importante, y es lo que hace que haya mucha frustración y gran parte del maltrato, y esto viene más en el lado femenino,
pero no solamente femenino con los hijos, es que se intenta vivir las cosas que no se pudieron vivir a través del otro, y cuando no se logran se genera toda la frustración, y esa frustración se libera a través de maltratarlos o agredirlos. Por eso es importante que nosotros más bien generemos en ellos autodisciplina, ejemplo, y que les favorezcamos que hagan lo que ellos pueden hacer de una mejor manera, que para mí significa que ellos puedan ser autónomos. Desarrollemos la confianza. Hay una parte del cerebro, a mí me gusta mucho la neurociencia, y es que el cerebro de un niño y de un adulto tiene una línea que empieza en la amígdala, que es el que nos avisa de un peligro, va a una parte de integración que es el mesencéfalo y llega a una zona que se llama el cuerpo estriado dorsal. Esa es una vía de temor, un temor que se corticaliza o un temor simplemente que se experimenta como supervivencia. De la amígdala de supervivencia ya se integra y se corticaliza y se vuelve ya un miedo psicológico que es más poderoso. Pero esa misma vía en otra dirección la tiene la confianza, o sea, uno o confía o tiene temor. Entonces la forma de quitar el temor es dar confianza, eso lo sabemos todo. La confianza es una apuesta favorable del futuro, el temor es una apuesta negativa del futuro por una experiencia pasada, simplemente es recordar un dolor pasado experimentado a futuro. El temor psicológico, el biológico es súper saludable, nos salva la vida, el psicológico no la impide. Y recordemos que los niños son extensiones nuestras, como adultos tenemos que verlos desde ese lugar, no son nuestra extensión, ellos son individualidades. Por eso muchas veces agredimos a los niños porque no somos capaces de soportarnos a nosotros mismos y vernos como niños indefensos, sino tratar de que seamos perfectos, pues esperamos que los niños lo sean, los terminamos destruyendo. Y preguntémosles para educar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo les fue? Que nos cuenten todo de una manera natural, estemos dispuestos a escuchar todas sus formas, más que corregirlos, aprender de ellos. Recordémoslos de las rutinas para cuidarlos y de ritualizar las cosas que son importantes. A mí me gusta ritualizar lo que tiene sentido, el amor, la vida, como la vida y la muerte. Y por último, y no menos importante, para maltratar menos a un niño, y tal vez este es el resumen existencial en la educación, y esto se lo digo sobre todo a los docentes porque sé que hay muchos docentes escuchándome hoy, es que descubramos los tipos de inteligencia. Ya Gardner en la década de los 80 describió 9 tipos de inteligencia, seguramente ustedes habrán escuchado, si no han escuchado es una buena oportunidad de buscarlo. Hay una inteligencia, por ejemplo, que es cinética. Vamos a poner el ejemplo del futbolista Maradona, que murió hoy, tenía una inteligencia, pues obviamente de su cuerpo impresionante, tenía una habilidad motriz y todo, pero podemos ver que no tenía socialmente y otros tipos de inteligencia que lo llevaron a ese tipo de comportamiento. No pudo soportar la fama y todo lo que generó. Eso lo ve uno mucho en personas muy hábiles físicamente. Hay otros niños que tienen inteligencia, o todo ser humano, pero digo de niños que tienen inteligencia, por ejemplo, musical, y no le podemos pedir que tenga la misma inteligencia lógico-matemática como es otro. Ahí, por ejemplo, los campesinos tienen inteligencia naturalista que no tiene probablemente un citadino. Hay otros que tienen inteligencia intrapersonal, otros interpersonal, como puede ser un psicólogo, un terapeuta. Entonces, si uno descubre el tipo de inteligencia del niño, no lo va a maltratar para que no sea otro. No le puede pedir o no puede juzgar a un pez por cómo camina o cómo trepa sobre un árbol, como tampoco le puede pedir, por supuesto, a un mono cómo nada o cómo se sumerge dentro del agua. Si nosotros tenemos que reconocer y descubrir el tipo de inteligencia, las habilidades y las características y fomentarlas, y no maltratarlo tratando de que sea otra persona y llevarlo a la humillación, que insisto, que es el primero de todos los eslabones que va a llevar a que este niño pueda terminar autoagrediéndose, destruyéndose sin tener valoración por sí mismo. Muchas gracias y espero que podamos compartir estas ideas cortas para que las desarrollemos en grupo. El tercer simposio de prevención del maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes abre en este momento un espacio de preguntas y respuestas para que las personas interesadas puedan exponer sus inquietudes a nuestro ponente invitado, al doctor Santiago Rojas. Le doy la palabra entonces a nuestra moderadora, a la doctora María Alejandra Delgado, médica pediatra del Hospital Infantil Los Ángeles y presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Nariño. Bueno, doctor, primero que todo quiero agradecerle inmensamente su exposición, excelente exposición. Para mí es un honor estar hoy con usted en este tercer simposio de prevención de maltrato infantil y de abuso sexual en nuestros niños, y agradecerle principalmente por su aporte para nuestros niños, para la salud, para el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos a darle ahorita pie a todos los que están conectados, a las personas que nos están viendo, por si hay preguntas en este momento en el panel. Antes que empecemos a recibir las preguntas, yo quiero hacerle una pregunta personal.
Me parece muy importante el tema de la competencia. Hoy en día vemos que nuestros niños son supremamente competitivos, están metidos en 1000 clases, en mil cursos, y son competitivos incluso de una manera que a veces a uno como adulto le estresa un poco, lo angustia, y creo que es un tema muy importante en cuanto a manejar ese tema de la competencia, digamos que puede ser un poquito agresiva a veces en nuestros niños. Entonces quería pedirle su opinión acerca de este tema. Hay varios temas con la competencia y yo creo que uno tiene que limitar la competencia a un solo ambiente. O sea, uno puede llegar a ser competitivo, pero que la competencia se debe limitar, y sobre todo a un ambiente que nosotros llamamos deportivo. Si uno es capaz de colocar solo la competencia en ese lugar y no llevarlo a otro ambiente de la vida, por ejemplo el familiar, quién es el más bonito o el mejor hijo, y los padres debemos no buscar que los hijos compitan en aspectos que no haya específicamente una habilidad y un contexto adecuado. En las competencias deportivas se gana, se pierde o se empata, bienvenido sea, se aprende. Pero en las competencias en la vida, en lo afectivo, en lo social, siempre se pierde. Quien tiene el carro más bello, el cuerpo más hermoso, ahí es donde vienen todas las taras que hacemos nosotros sociales. Entonces, ¿cuál es la motivación? Compitamos todo lo que sea para desarrollar nuestros dones dentro de la arena deportiva. Y tendremos entonces al Deportivo Pasto, ahora está en las finales y le ganó al Santa Fe. Y todas estas cosas me parece maravilloso. Lo que no tiene sentido es que la competencia se salga de ese ambiente. Segundo, en la competencia hay que aprender a algo, a ser leal con sus contradictores, en este caso competidores, compañeros o toda la que sea, porque el éxito de la competencia, y esto cuando se crearon los Juegos Olímpicos, evidentemente se pierden ese tipo de ideas, pero lo importante es competir, precisamente, es poder uno desarrollar sus dones. La competencia es que uno desarrolle sus capacidades frente a los demás. A mí no me preocupa que alguien sea competitivo, me preocupa que salga del ambiente competitivo a otros ambientes de la vida y que tenga que competir en todo. Entonces ahí es donde uno sí tiene que decir, bueno, desarrolla todos sus dones de competencia cuando estés corriendo los 100 metros. Uno ve, por ejemplo, Usain Bolt. Usain Bolt se ganó 8 medallas de oro y alcanzó a correr en los Olímpicos 1 minuto y 51 segundos, pero se preparó 20 años para ese minuto y 51 segundos y jamás fue destructivo con su ambiente. Él tenía una lesión en una pierna. A mí me encantan las biografías de todas las personas para entender qué hicieron. Entonces, que el ambiente competitivo se limita a la arena deportiva está bien, que se extrapole a otros ambientes de la vida es donde destruimos y donde no comprendemos, además que hay algo fundamental, caemos en la humillación. Podemos perder, ganar o empatar sin ser humillados, pero cuando ganamos y humillamos estamos saliéndonos de la arena deportiva a la arena social, afectiva, y empezamos sobre todo a utilizar discriminación, exclusión, agresión. Ahí es donde jamás debe haber competencia. Excelente, sí, doctor. Y sobre todo tener en cuenta lo que usted mencionó en la charla hace un ratico, que es individualizar a cada niño, ¿no? Porque a veces los papás tendemos de pronto a comparar y a exigirle al segundo hijo que sea igual que el primero, o que tenga las mismas competencias, la misma, que logre lo mismo que el primer hijo o que el segundo, bueno, en fin, en los que tienen varios hijos. Entonces es súper básico eso. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos hace un padre de familia. Dice, ¿cómo se puede romper el ciclo del castigo físico cuando los padres tienen instaurado este ciclo y estos mecanismos como forma para corregir a los hijos? ¿Qué opina de estos mecanismos? Sí, hay una frase de un premio Nobel de Paz en uno de esos eventos internacionales, y he tenido la oportunidad de estar con varios, y él decía una cosa que uno tenía que aprender y lo decía en una palabra que puede sonar un poco raro, traición, pero podemos traducirlo a romper las tradiciones. Por ejemplo, en Colombia con la guerra, tenemos que romper la tradición de la guerra para darle paz a los hijos. El hecho de que a mí me haya ocurrido no justifica que yo lo haga con otros. Y por eso les decía qué quiero, qué cuento y qué necesito cambiar que una creencia que ese es el único modelo. Eso sería como si en este momento estuviéramos moliendo con piedra o estuviéramos utilizando tecnología del año 1970 o miles de cosas así para todo. Si hubiéramos cambiado la tecnología, si estamos haciendo, por ejemplo, yo estuve en San Juan de Pasto, estuve en el Hospital Infantil Los Ángeles, pero hoy no estoy, hoy estoy aquí en Bogotá. Entonces yo diría, no lo hago porque no, yo puedo cambiar. Entonces, justificar que no puedo cambiar porque así fue mi comportamiento es ir en contra de la evolución propia de la vida. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que todo es saber que queremos el bienestar de ese niño y saber que como fuimos niños y eso no nos dio bienestar y nos dolió y nos hizo daño, podemos hacer algo mejor por ellos. A mí siempre me gusta decirle a un padre de esta forma:
Lo puedo decir con tranquilidad, yo no golpeé a mis hijos y fui golpeado por mi padre, así lo que puedo decir de esta manera con naturalidad. Fui golpeado por mi papá y por mi mamá y ese fue su modelo. Bien, los amé, mi papá y mi mamá murieron y no tengo ningún reproche contra ellos. Pero ya sabiendo y habiendo estudiado no podía seguir haciendo eso con mis hijos. Y entraba en diálogos, generábamos estrategias además, donde yo por ejemplo creo que hay muchos modelos. Hay un modelo que es muy sencillo y es, mira, yo te puedo golpear a ti como un modelo que aprendí, incluso yo lo hablaba con ellos, yo aprendí a golpear, pero eso no te va a servir a ti ni me va a servir a mí porque a mí no me sirvió, porque si te voy a golpear a ti, a mí no me sirvió. O sea que ese fue para mí el elemento más importante. Yo decía, si yo te golpeo a ti, demuestra que a mí no me sirvió haber sido golpeado, porque me golpearon para mejorar un comportamiento. Luego tengo que aprender una estrategia y la voy a aprender contigo. Le decía a mis hijos, vamos a desarrollar entre los dos un modelo que sea lo suficientemente importante para ti como para mí, pero que no genere dolor para ninguno de los dos. Entonces, si yo lo que quiero es que ellos cambien, yo tengo que cambiar. Si yo lo que quiero es que ellos no sufran, yo tengo que no hacerlos sufrir. Si lo que yo quiero es no hacer daño, lo que tengo que hacer es modelos de construcción. Y eso se desarrolla, se llama disciplina con amor. Hay muchos autores y muchas estrategias. Pero ese chip puede ser muy bien implantado, pero esa es la justificación más barata que tenemos los humanos para poder seguir haciendo otras cosas. Hay una cosa que los seres humanos tenemos, es que podemos, hay una frase, Facundo Nanes es un neurólogo muy conocido en Argentina, y él desarrolla de la neurociencia de una manera, dice, la memoria es el último recuerdo, así que cambie su memoria, cambie su recuerdo por uno más útil y cambie su proceder de ahí en adelante para generar nuevas memorias en sus hijos. Excelente, sí. Y en ese punto también muy importante todo el tema de la cultura, ¿no? Muchas veces nos justificamos como, no, es que así es la cultura, es cultural, así nos han criado a todos, pero excelente ese tema de que podemos siempre cambiar y ser mejores. Bueno, aquí tenemos una pregunta también. Dice, ¿cuál es el mejor aporte que los adultos pueden realizar en su diario vivir para que este lamentable flagelo no siga creciendo? Yo creo que nosotros tenemos que hablar de ese tema, hablar de que esto es posible, hablar de qué ocurre. Es que callar uno es justificar, es además darle posibilidad. Cuando uno le pregunta a un ser humano a conciencia, ¿qué es lo que usted más quisiera tener en la vida? Y si me lo preguntan, y yo lo he preguntado a muchas personas, lo más importante que tenemos que tener en la vida de las personas es paz, pero después, para poder tener paz, tenemos que tener claridad. Y por ejemplo, justicia y reparación requiere claridad, requiere saber lo que ocurre. Entonces tenemos que saber que esto ocurre. Entonces, ¿qué sería lo primero que un adulto? Es que nosotros saber que esto ocurre y saber de qué lado nos queremos poner. Y ahí viene lo que se llama discernimiento y viene toma de decisiones. ¿Me pongo en el lado del agresor o sabiendo me pongo en el lado del agresor o sabiendo me pongo en el lado de la víctima? ¿Qué quiero decir? Si yo me quedo callado me pongo en el lado del agresor. Si me pongo en el otro lado, me pongo en el lado de la víctima. Y si me pongo en el lado de la víctima, estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Entonces, primero claridad y luego tomar una decisión de qué lado me quiero poner. Exacto, perfecto. Sí, lo primero como la herramienta del reconocimiento de que existe un problema, sí. Y además una cosa muy importante que usted nos mencionó, que es pues el amor, ¿no? O sea, que el amor es nuestra herramienta más importante en todo lo que hacemos con nuestros chiquitos también. Bueno, tenemos una pregunta de Elisa Cuarán. Dice, desde el contexto del manejo de las comunidades indígenas dentro del enfoque diferencial, ¿qué estrategias se pueden desarrollar en los procesos de sensibilización en este tipo de situaciones? Uno tiene que, cuando uno va a llegar a una comunidad diferente, tiene que primero preguntar cuál es su forma de ver la realidad. O sea, yo no puedo incrementar, que es tal vez, vamos a poner el ejemplo que se hizo en nuestras comunidades durante tantos siglos con la colonia y la conquista de los españoles. Vinieron a imponer sus criterios porque eran mejores, probablemente eran igual de aberrantes o peores. No quiero justificar lo uno o lo otro. Entonces, si yo voy a trabajar con una comunidad indígena, tendría que llegar a conocer la forma en que ve la realidad y luego plantearles una opción diferente, pero no incurrir en la idea de que yo tengo la razón, porque tengo que comprender ese principio sobre el que él trabaja. Nosotros sí hemos ido a comunidades, hemos estado en zonas del país, y lo puedo decir de esa misma manera porque lo hemos hecho. Entonces uno va y se siente y les pregunta, ¿cuál es su criterio para dirimir este proceso, para manejar esto, para educar, para la sexualización, para todo? Entonces uno ahí sí puede citar información, conocimiento y otras puertas.
Pero uno no puede llegar punitivamente como llegaron hace 400 o 500 años a castrarnos, a agredirnos o a catequizarnos en nombre de una realidad superior sin haber comprendido nuestras idiosincrasias y nuestras creencias. Entonces, con cualquier comunidad se puede llegar a unos acuerdos sensatos si empezamos desde ser humildes y preguntar, aprender de ellos y luego sí darnos nuestras opiniones y sobre todo nuestra experiencia. Excelente, sí, tener una comunicación empática con las personas que son diferentes a nosotros, tan importante por estos días. Bueno, tenemos una pregunta de Alexa Araujo Benavides. Nos pregunta, ay no, mentira, perdónenme, de la señora Dalila Muñoz. Dice, ¿cómo implementar valores y principios en el hogar para no tener que castigar físicamente a nuestros niños? Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que se llama acuerdos de convivencia. Esa es como la primera ruta, y en esta época que todo cambió hay que reafirmarlos. Y cuando uno hace un acuerdo tiene que tener todas las partes. Y entonces uno siempre tiene que partir de que un acuerdo de convivencia tiene dos lados, de las dos partes, y tiene que tener derechos y deberes. Una de las cosas que nosotros a veces no comprendemos es que a los niños les damos todos los derechos durante una época de la vida y luego les exigimos todos los deberes y no empezamos a ir de la mano, derechos con deberes. O sea, tú tienes unos derechos adquiridos por ser parte de esta familia, honrar nuestra familia, y tienes unos derechos adquiridos por ser parte de esta familia para seguirla honrando. Y vamos a construirlos entre los dos de una manera adecuada. Vamos a construirlos y vamos a aprender de lo que significa cada uno de los actos. A mí me gusta algo que es cada acción tiene una consecuencia. Esta acción genera esta consecuencia. Si tú haces esto, esto es lo que ocurre. La forma de producir... Hay una cosa que es muy interesante. Todo vicio es una virtud. Todo vicio es una virtud en desuso. Y uno puede volver una virtud un vicio transformado. Por ejemplo, una obsesividad por jugar Nintendo puede ser un buen estudiante si utiliza todo ese tiempo y esa creatividad y recursos de atención en otra función. Entonces, nada en sí mismo puede ser mal o bien visto, sino mal o mejor o peor utilizado. Entonces, para mí los valores se construyen con base en que todos los que estamos viviendo tenemos una corresponsabilidad. Para mí el primer valor que uno asume en la vida y que debería ponerlo, y pongo como punto de referencia con la familia y con la sociedad, la responsabilidad. La responsabilidad con su cuerpo, la responsabilidad con su planeta, la responsabilidad con su familia. Y la responsabilidad es un derecho que nosotros podemos pedirle al otro y es un deber que nosotros hagamos con el otro. Entonces, para mí, el valor más importante para empezar se llama responsabilidad, habilidad para dar respuesta por nuestros actos. ¿Y eso qué significa? Que cada acción que yo haga va a tener un efecto. Y es educar a los niños para ver cualquier cosa que yo haga, qué efecto va a tener, como si se rompe un vaso. Porque es que el castigo no da aprendizaje, mientras que la reflexión, probablemente no en el momento de la acción, pero sí en el momento, por ejemplo, esta es una historia con la primera borrachera de su hijo. La regañada, la pelea, la insultada, no sirve. En el momento que la persona está salido de su tono, no sirve de nada. Al otro día, sentado en la mesa, ¿cómo te sientes? Ven, hagamos una reflexión de lo que pasó. ¿Qué ocurrió? ¿Qué había ocurrido? ¿Qué no ocurrió? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué generó esta acción? ¿Qué generó este resultado? Y eso se llama responsabilidad. Para mí es el valor que donde uno lo asuma pasa a un segundo valor que es todavía más importante, que se llama respeto. Respeto por la diferencia, respeto por las creencias, respeto por la condición del otro, y ahí entonces ya vamos creciendo en valores. Pero si no se tienen esos valores podemos hablar de muchas cosas más, pero esos dos son los que nos permiten empezar a avanzar en la cotidianidad y en la socialización. Excelente aporte, doctor. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, tiene que ser bidireccional desde el principio, precisamente para que las cosas funcionen, y caemos mucho en ese error, ¿verdad? Los papás, que primero lo que usted dice, les hacemos ver muchos derechos y después de un momento a otro les ponemos muchos deberes, y entonces ese tema ahí entra ya en controversia. Bueno, tenemos una pregunta de Luisa Rosero, dice, ¿qué consecuencias psicológicas en la adultez pueden tener los niños que han sufrido maltrato? Buenísima esa pregunta. Tenemos varios estudios para referencia, no míos, sino que haya yo referenciado. Bueno, lo primero y fundamental, pueden haber alteraciones desde el IQ, o sea, el cociente intelectual, si no se conoce esa traducción, y también puede haber trastornos relacionados con socialización. Hay más propensión a enfermedades autoinmunes, adicciones, a trastornos relacionados con el sueño, a ansiedad, a depresión, trastornos mentales, o sea,
Todas estas cosas, nosotros, eso es lo que yo más trabajo. Yo trabajo más duelo, que es esto. El duelo es una reparación de una pérdida, y es una pérdida de la autoestima, de la relación. Hay 8 tipos de pérdida, no solo por muerte, separación, abandono, sino por traumas o de este estilo, y estrés postraumático. Entonces, eso lo conocemos bien. Sabemos que hay una propensión más alta a tener enfermedades autoinmunes, a tener úlcera, a tener enfermedades del tejido conectivo, que son autoinmunes algunas, pero no necesariamente. Tener también trastornos tipo asma en los casos de los niños, por ejemplo, y con el paso del tiempo a tener peor socialización y conflictos en las relaciones de pareja. Recordemos que no toda persona que se vuelve un agresor ha sido agredido, para que no lo justifiquemos y vayamos a ese patrón, pero lo que sí se ha visto como regla de base es que todos los agresores, no todos, pero la gran mayoría, para no decir todos, precisamente han tenido una carencia afectiva en el hogar, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, ¿qué pasa si yo he sido agredido? Y todos conté, y mi padre y mi madre me golpearon muchísimas veces, era su modelo de vivir la vida, y esa era la regla de oro si uno le pasaba algo mal. Incluso mi papá tenía la regla de oro que cada vez que peleábamos nos daba a los 3 hombres, no importaba quién empezaba, nos daba a los 3, nos pegaba un correazo a los 3, y esa era su regla. Y vamos a ver, ¿eso tuvo algún valor útil para mí? Yo he podido ver que no tuvo ningún valor útil más que de un dolor y una pelea, y que no tiene sentido la violencia. La violencia no se construye ni siquiera se genera. Una cosa que nosotros podemos hacer cuando tenemos esos dolores, y cómo los manejamos, porque la pregunta no está en esa dirección, pero yo sí la quiero contestar. Lo primero que nosotros tenemos es, la mayoría de personas dicen, es mejor no abrir esa caja, esa puerta, porque eso está ya guardadito, y eso es una caja de Pandora y salen demonios. A ver, eso sí y no, la respuesta es correcta. Sí, si yo no voy a tener cómo contextualizarlo. No, si yo tengo cómo contextualizarlo. O sea, quiero decir, sí hay que abrir esa puerta, sí hay que permitir que la persona haga una oración, sí hay que permitir que haya contextualización, y lo que nosotros siempre buscamos, nuestro grupo de más de 40 personas, se llama resignificarlo. O sea, hay que volverle a dar un significado, que es, eso me pasó a mí. ¿Cuál es el significado más importante? No es mis papás fueron unos desgraciados miserables y los odio, sino mis papás cometieron unas acciones que yo no quiero repetir, cometieron unas lesiones que yo no quiero reproducir. Yo quiero ser el que corte esa cadena de acontecimientos para la sociedad, para mis hijos y para mi familia. Esa es la resignificación. Yo significo diferente lo que ellos hicieron con lo que yo hago. No me ensayo contra ellos culpándolos, aprendo a ver su incapacidad, y como ya puedo verla, no puedo quedarme con eso. Lo que no puedo hacer es que yo aprenda para destruirlos a ellos, sino para transformarme a mí. Y ahí es donde viene. Entonces, ¿qué ocurre? Se rompe, hay una palabra que se llama víctima, otra que se llama victimario, tienen la misma etimología. La víctima se queda toda la vida sufriendo y atrayendo ese sufrimiento. El victimario cobra su dolor a través de victimizar a otros, pero viene uno tercero que se llama victorioso. No es víctima ni victimario. Victorioso es aquella persona que aprende de ser víctima, que no se comporta en victimario, que trabaja para que no haya más victimarios y ayuda a que se sanen las víctimas. ¿Por qué? Porque descubre que ninguno de los otros dos extremos tiene sentido en la socialización y la transformación. Súper, doctor, sí. Y una frase que decimos mucho los pediatras, y es que cuando tenemos niños sanos, tanto físicamente como mentalmente, vamos a tener adultos sanos. Bueno, tenemos una pregunta de un padre de familia que dicen, ¿cuáles podrían ser las afectaciones neurológicas en los niños y niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual? De la violencia sexual, sobre todo, lo que más hay es una mala relación con su cuerpo. Y eso puede tener desde trastornos de coordinación, para ponerlos en un lenguaje, hasta favorecer. Incluso hay un estudio que lo relaciona con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, que hay, ojo que quiero decir que correlación no es causalidad, pero la correlación cuando es tan alta pues termina siendo un factor inductor o por lo menos promotor. Nosotros hablamos de factores inductores en el trauma craneoencefálico, por ejemplo, hay daños, pero en el trauma psicológico es un factor que nosotros no llamamos inductor sino promotor. Inductor es como el cigarrillo produce cáncer de pulmón, para que me entiendan. Promotor es como la obesidad promueve ciertos tipos de cáncer, o sea, es un favorecedor, un factor común. Recuerden que nosotros siempre tenemos que evaluar factores de riesgo y factores de protección. Entonces, un factor de riesgo para tener trastornos sociales, para tener daños como Parkinson o tener enfermedades autoinmunes. Lo que más se ha visto es en enfermedades autoinmunes. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Para que me entiendan. Una enfermedad autoinmune es que mi sistema
de defensa, mi policía, mi ejército, que debería estar atacando virus y bacterias, decide atacar mis células biológicamente similares, o sea, mi riñón, mi tejido conectivo, mis órganos X o Y. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me estoy autoagrediendo. Una forma pequeña de autoagresión es el cutting, por ejemplo, en los adolescentes. Otra forma, pues evidentemente, son los traumatismos, coger y golpearse y romperse los brazos contra la pared y todo. Pero algo más agresivo termina siendo que mi sistema inmune, mi propio sistema de defensa, termine agrediendo a mí mismo. Lupus, y todas las enfermedades que son menos pues, conocidas por todas las personas, pero esclerodermia y otras cosas. Hay un factor, insisto, quiero decirlo de manera muy directa, no inductor, pero sí un factor que no es correlación en el sentido específico de causalidad, o sea que no es que diga que esto lo produce, pero sí es un factor común en más enfermedades autoinmunes que en otras. Perfecto, doctor. Bueno, tenemos una pregunta de Marianita Tobar. Dice, acerca de los niños de comunidades afrocolombianas, ¿cómo poder orientar a los padres sobre la violencia física y psicológica? Yo haría exactamente lo mismo que les dije de la comunidad indígena. Es conocerlos, es preguntarles, y uno siempre puede plantear una postura totalmente diferente, más sensata, pero jamás, eso es lo mismo que dialogar con un niño. Yo no puedo decirle a él lo que tiene que hacer hasta que no conozca lo que él piensa, porque no puedo trabajar desde un lugar de no comunicación. La comunicación empieza desde la escucha antes que desde el habla. Entonces, conocer cómo funciona, conocer por qué reacciona. A mí siempre me gusta, cuando hay un esquema de trauma, hacer esta condición. Y lo voy a poner como un contexto. O sea, nosotros cuando tenemos un trauma, nos podemos preguntar por qué ocurre, para qué ocurre o hacia dónde nos movemos con eso que ocurre. Y ese es como el tercer nivel más importante. ¿Por qué ocurre algo? Nos puede llevar a victimizarnos, a sufrir, a quedarnos el resto de la vida lesionados. ¿Para qué ocurre algo? También podemos empezar a ilusionarnos, digamos, para cambiar la vida. Pero ¿qué hacer con eso? Es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ante un hecho, hay una violencia intrafamiliar en un grupo, por ejemplo, étnico específico, minoritario, un tipo de cultura, de condición. Entonces, el proceso de indagar, uno tiene que ir a mirar esos 4 grupos y 4 escenarios. Yo se los pongo a ustedes. Primero, lo individual. Mirar las víctimas y los victimarios de manera individual. Luego tenemos que verlos de manera relacional, el entorno. Luego tenemos que verlo comunitario y dentro de una sociedad. Si lo podemos ver, esa es la forma en que se estructura la manera de poder trabajar con ellos. Cuando los vemos como equivocados, caemos siempre en los prejuicios de que nosotros tenemos la razón y están equivocados. Necesitamos entrar, hacer inmersión en una comunidad, conocer esos lenguajes en que ellos procesan la información y luego sí construir otras vías diferentes de sanar, más que llegar a imponer un criterio destructivo, constructivo, en teoría sanador. Nosotros, ¿qué podemos hacer de inmediato? Sí, si hay una cosa fundamental, es que si hay un menor agredido o esto, retirarlo para sanarlo, para contenerlo, para limpiar sus heridas emocionales y mentales y darle un fortalecimiento en todo lo que hablábamos. Pero ya para hacer una transformación social tenemos que hacer una inmersión en la sociedad y tenemos que conocer esos 4 ejes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Son los factores de protección a nivel individual, a nivel relacional, a nivel comunitario, a nivel social. Excelente, doctor. Bueno, nos dicen por aquí, André RB, un gran porcentaje de casos de violencia sexual se presentan en el medio familiar, siendo los victimarios sus mismos familiares. ¿Cómo abordar estos casos considerando el impacto que esto tiene a nivel individual del niño y en la dinámica de las relaciones familiares? Esa es una de las cosas más difíciles y ya les decía que el 40-45% es un familiar el agresor sexual. Y no es algo fácil y por eso están las redes de apoyo. La Fundación Afecto, por ejemplo, en Bogotá trabaja esto, o el ICBF nos tiene que ayudar, pero hay como dejar un elemento fundamental dentro de esto. Es mejor un colorado que 100 descoloridos, es mejor que se destape una olla y se sanen. Esta es una historia que conozco no de uno, sino de muchos casos. Hay muchos, pero muchos más, en este caso daños, cuando se calla una verdad de este estilo. Todas las familias tendrán algunas condiciones traumáticas
en su haber, que probablemente puedan ser manejadas con cierto profesionalismo, por decirlo, pero no con silencio. Para mí el silencio es el peor de los elementos, y sobre todo para un niño. A ver, si nosotros a un niño o una niña que ha sido violada por su papá lo culpabilizamos, le vamos a generar a él todo esto que hablaba, la humillación y además la sensación de que él es el culpable porque él era bonito o era, porque puede ser un niño o una niña, que hablaba de 1 de 3 de cada 4 niñas y 1 de 5 a cada 6 niños. Entonces, callar esto es más dañino. Ahora, salir a las redes sociales y contarlo tampoco. Lo que hay es que manejarlo abiertamente en un contexto familiar y social, y por eso hay que incrementar en las comunicaciones, abrir espacios de diálogo, pero sí se deben sanar esas heridas, incluso tomar distancia del padre, tomar distancia de la madre, de los hogares de paz, o muchas otras soluciones que pueden integrarse, que ya vendría que ser por cada caso. Pero sea lo que sea, así dentro del ambiente familiar, eso suena terrible, ¿cómo se van a enterar? Esto es terrible, pues a mí no me interesa que se entere la sociedad como tal, pero que todos los agentes tengan claro, porque yo les dejaba a ustedes una frase donde decía hechos. El gran y único responsable es el agresor. No porque la niña se sienta en las piernas del papá del agresor, es la víctima de que la niña se le sentó encima de las piernas del papá y como es hombre. Todas esas justificaciones no tienen ningún tipo de valoración real. Es evidente que si nosotros no verbalizamos, contextualizamos adecuadamente la información dentro de ese lugar y hacemos una aproximación terapéutica donde están los psicólogos, donde está la parte médica de los daños también biológicos, porque ocurren. Miren que no sé si ustedes conocen el premio Nobel que se ganó, estuvo en Colombia el año pasado, un ginecólogo que empezó a trabajar, premio Nobel de Paz, un cirujano ginecólogo, que empezó a trabajar con mujeres violadas. Entonces él se dedicó a reparar a las mujeres víctimas de la violencia sexual. Nosotros lo tuvimos aquí, estuvimos aquí en este consultorio donde yo estoy ahorita, no, pero en otro consultorio que tenía estuvimos con él, vino acá, nosotros hemos trabajado con estas redes y por eso lo tuvimos el gusto de tenerlo en nuestra casa. Y el hecho fundamental es que él nos contaba algo muy interesante y por eso quiero ponerlo a colación. Él decía, mire, yo me dediqué a corregir la pelvis de las mujeres violadas, que las destruían, o sea, estoy hablando desde niñas hasta mujeres mayores, las destruían, pero él se dio cuenta que eso era insuficiente. Entonces luego se pusieron a trabajar lo psicológico, entonces metieron psicólogos, psicólogas para sanar su herida emocional, pero se dieron cuenta que había que meter social. Entonces, transformaciones sociales y permitir, por ejemplo, que esas mujeres pudieran socializarse, porque también eran además vistas como prostitutas o malas mujeres, y luego tuvieron que hacer una transformación también judicial, o sea, hubo que haber una integración, y por eso este personaje generó un movimiento grandísimo que termina siendo, pues, ganador de premio Nobel, porque fueron desde lo biológico, se fueron a lo psicológico, luego a lo social, y luego hicieron una cosa gubernamental mucho más grande y judicial, o sea que hay que hacer una implementación de todos los ejes de esta historia. Pero lo primero que estamos haciendo aquí es diciendo que esto ocurre, que esto es real, que no lo podemos callar, que no tenemos que salir al público Yo no soy de la idea de esos escarnios públicos de poner fotografías y todo, no considero que, porque también, vuelvo a decirles algo que es muy importante, ese niño tiene una dualidad con ese victimario, que puede ser su papá, o sea, lo ama y al tiempo lo odia. Entonces eso también, todo daño que le hagamos al padre también se lo estamos haciendo a su hijo, pero al padre hay que separarlo de su hijo para permitir a que ese hijo pueda sanar esa herida y tiene que estar acogido profesionalmente. No es una cosa fácil y no es una cosa generalizable cada idea que yo esté dando, pero sí es un manejo absolutamente integral, donde dice aquí está la Secretaría de Salud, está el hospital, hay que jugar con varias partes de la comunidad, pero lo primero es lo que estamos haciendo, reconociendo dónde está el agresor, reconociendo dónde está la víctima, dando toda nuestra prioridad, además porque a veces a la gente se le olvida algo tan simple. La legislación colombiana pone por encima los derechos del menor de los del adulto, porque además lo que estaba diciendo la doctora ahorita es que ese niño sano va a ser un adulto sano, ese niño enfermo pues va a ser probablemente un adulto enfermo.
Entonces estamos trabajando en eso. No sé si me explayé mucho en esto. No, doctor, excelente. Que se merece. Y digamos en esa misma línea tenemos una pregunta de Milena Díaz que dice cómo manejar ese tema en un niño que fue víctima probablemente de abuso para no revictimizarlo cuando ya es una persona mayor o un adolescente. ¿Cómo no revictimizarlo? Sí, o sea, básicamente nos preguntan cómo hacer el pedazo de la voz. cómo, ok. ¿Cómo, se me está viendo la voz tuya, no sé. ¿Ahí me escucha bien, doctor? Sí, es que te oí cómo no revictimizar y se me fue el resto. Ok. Nos preguntan cómo manejar ese tema, digamos, de la revictimización en niños años después de que haya pasado un suceso de estos. Bien, es que esto sí es lo más importante que uno tiene que entender, que cuando uno calla en silencio lo está revictimizando siempre. Nosotros hacemos, la revictimización ocurre porque la persona siguió siendo víctima toda la vida. Si yo sigo teniendo la incapacidad de resignificar mi historia y transformarla, la mayoría de las víctimas se transforman cuando se vuelven solidarias con otras víctimas. Y eso es lo que ocurre. Vamos a poner el ejemplo de una madre que se le muere un niño de leucemia, para poner un caso del Hospital Infantil Los Ángeles. Entonces, una madre se le muere un hijo de leucemia y ella se aísla del mundo, nunca vuelve a hablar y se está revictimizando todos los días, acordándose de su hijo y castigándose porque la vida se le llevó a su hijo. Eso es revictimizarse, y no estoy hablando aquí de abuso sexual ni nada, pero es para entender el contexto. Esa madre luego se vuelve voluntaria de una institución, ayuda a otros niños y ella, en lugar de estar revictimizando, se está resignificando su dolor en servicio a los otros. Entonces, si uno no habla, porque uno dice yo lo callo, no, si yo lo callo estoy revictimizándome más. Yo sé que eso suena incoherente para algunos, pero yo no estoy hablando desde las anécdotas, sino desde las investigaciones. Las investigaciones demuestran que uno se queda, y además eso termina siendo un patrón que determina mis comportamientos. Entonces, para salirme de la revictimización tengo que hacer dos cosas fundamentales: tener la posibilidad de sanar explicando y exteriorizando mi dolor, y ahí donde nosotros utilizamos dos estrategias fundamentales y quiero que queden claro. Uno, la escucha atenta profesional, eso es muy importante, que a veces un amigo lo hace mejor que un profesional, pues que quiero decir a alguien que le escuche en el cuento. Y la otra, la transformación artística. Entonces viene, por ejemplo, les voy a contar un ejemplo también muy sencillo. La gente en el vallenato cuenta sus dramas a través de la música. La gente, muchos escritores han podido escribir sus dolores emocionales a través de obras. Entonces el arte es una manera de sanar lo que está en el inconsciente, que a veces el lenguaje no lo permite. Entonces una es el lenguaje oral, la explicación y el cuento, y otro es el lenguaje artístico, que es el contextual, y requiere, aquí viene lo más importante, una contención que resignifica. Nosotros hacemos, les quiero contar, 16 pasos cuando hay una persona que ha sido víctima. Son 16 pasos, se los voy a contar rápidamente, es muy largo y dura 4 horas, no es tan fácil como para decirlo, pero son 16 pasos. El primer paso que tiene que hacer la persona es poder ir a la experiencia. Bueno, pues hacemos una relajación, una inducción, luego la persona la escribe, luego la simboliza analógicamente, luego construye el relato y se da cuenta de lo que perdió, y aquí es donde quiero hacer énfasis. La persona, para dejar de ser víctima, y qué pena que me les devore tanto contestando las preguntas, pero quiero ser muy consecuente y coherente con lo que contesto, y es que nosotros siempre buscamos qué es lo que la persona perdió. Entonces, cuando una persona ha sido violada, uno cree que perdió, digamos, o el personaje, pero uno tiene que saber qué fue lo que perdió. Entonces, cuando la persona se da cuenta qué es lo que perdió, que eso es el ejercicio de escribir, de hacer simbología, de hacer arte, que llega a encontrar qué es lo que perdió, qué es lo que le queda faltando para estar en eso que llamaríamos bienestar o normalidad. Entonces, todo el trabajo de los siguientes 10 pasos, porque el siguiente paso es llorarlo, gritarlo, quemarlo y luego contenerlo. Los siguientes 10 pasos que siguen de nosotros es construir eso que perdió la persona, recuperar eso que perdió. Vamos a poner el ejemplo en un duelo para que me entiendan. Si a mí se me va mi pareja, se va con otro hombre, con otra mujer, lo que sea, eso no importa. Yo creo que la perdí a ella, pero lo que yo perdí en realidad fue el bienestar que tenía con ella. Entonces yo voy a buscarla a ella y no la encuentro porque se fue con otro y me va a quedar toda la vida. En este caso es algo que está en mí, pero es para que me entiendan un poco el ejemplo de afuera. Lo mismo que encontrar es el bienestar que tenía en esa época de mi vida, que fue lo que perdí,
perdí la alegría de vivir, perdí la confianza en los hombres, perdí el disfrute de mi cuerpo, perdí lo que sea. Eso es lo que yo voy a hacer, y el trabajo que hacemos después es toda una resignificación para volver a recuperar eso que se perdió. Un día de estos vamos a Pasto, como fui hace unos años, y hacemos estos rituales grupales que hacemos hecho Claro que sí, doctora. Durante un día, y se hacen porque eso es una cosa muy bonita, es muy contextual, además grupal. No es que la gente salga y le cuente, no, eso es grupal pero individual, o sea, se trabaja individual porque somos 40, 50 personas que los acompañamos, pero la dinámica grupal permite que todos lo puedan hacer más fácil. Por ejemplo, cuando hemos trabajado con mujeres víctimas de violencia sexual y hombres víctimas de violencia sexual por igual, hemos visto que los trabajos grupales tienen porque es como todos hemos sido dañados, todos somos sanados por una experiencia donde hacemos todos estos 16 pasos, que vamos hasta sembramos un árbol, luego lo cuidamos, porque además nos volvemos cuidadores, así no sea un proyecto de una fundación, nos cuidamos a nosotros mismos y nos simbolizamos. O sea, pues todo esto hemos ido estudiando qué áreas del cerebro se alteran, qué zona del cerebro, qué arte funciona. Bueno, lo hemos estudiado durante más de 30 años. Entonces sé que uno se revictimiza cuando se calla y uno se sana cuando contextualiza la información adecuadamente, puede experimentar verbal y artísticamente su dolor de una manera contenida y puede encontrar qué fue lo que perdió y restituir eso, volviendo a integrar eso que perdió a su vida de una manera coherente y profesional. Súper interesante. No sé si fue muy complejo, pero... No, súper interesante, y aquí siempre bienvenido. Bueno, tenemos las dos últimas preguntas. Julián Muñoz Cerón pregunta sobre el consumo de diversos contenidos que hoy en día nos ofrecen los medios de comunicación, cómo poder manejarlos con responsabilidad debido a que hay alto contenido sexual que puede contribuir a que se siga dando el maltrato y abuso sexual en los niños. Yo creo que siempre uno tiene que preguntar al niño qué entiende de algo. O sea, retirarle a los niños hoy en día la información es imposible. Digamos, aquí el alcalde Mocus tenía una idea que es bastante innovadora, que era ir a beber con los muchachos para poder explicar. Uno a veces inhibir, reprimir, jamás retira la posibilidad que no se enteren, ¿no? Que no se enteren cómo son las cosas, que no se enteren que viajó, que no se enteren que se separó. Y a mí siempre me parece que lo que la neurociencia demuestra es cómo integrar una información que no podemos comprender, preguntando qué se comprende y explicándolo desde ahí. Entonces, si el niño está mirando, los niños son curiosos, y el niño obviamente, pues primero curiosa con su cuerpo, se reconoce con un órgano sexual y la niña tiene un órgano sexual diferente, se reconoce que es distinto al de otra raza, se reconoce y él empieza. Entonces, preguntarle a los niños sobre su cuerpo, sobre las imágenes que ve, sobre lo que piensa de eso, y explicárselo de una manera. Esos son 6 pasos. ¿Qué tanto sabes? O sea, primero preguntar qué tanto sabes, qué tanto quieres saber. Uno se va dando cuenta si hay interacción en la historia. Preguntar después de lo que acaba de decir, escuchar la respuesta, diagramar entre los dos una comunicación común y luego hacer un seguimiento de lo que se preguntó para que se vuelva a preguntar unos días después. En resumen, para que no lo veamos tan complicado, es: ¿tú qué estás entendiendo de eso que ves? ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué es esto? Desde la naturalidad, pero también desde la comprensión. No desde lo punitivo y negativo, porque cuando nosotros le sembramos a la gente que algo es malo o algo es bueno, ya lo estamos excluyendo de la realidad. A ver, la sexualidad no es mala, la sexualidad no es buena en sí misma. Es indispensable para la supervivencia de la especie porque da a los hijos. Es indispensable también dentro de un proyecto familiar de relación de pareja, de una construcción, pues la sexualidad es parte intrínseca de esto. ¿Cómo lo usamos? Primero empezamos a comprenderlo. Pero lo que es claro es que un niño a una edad no está biológicamente desarrollado ni capacitado para experimentarla de ninguna manera con otro. Y eso, porque eso se llama la sexualización traumática. Pero eso hay que preguntarla y hay que poderla. Entonces, si tú estás viendo en la televisión imágenes sexuales, yo lo hice, lo haría. ¿Qué estás entendiendo de esto? Voy a cambiar el canal entonces la persona pregunta y te va a explicar por qué lo voy a cambiar o lo que sea, pero no te voy a que no veas, porque si yo no quiero que lo veas, ¿qué va a hacer él? Saquen ustedes a un gato de una caja y verán que el gato se va a meter. Pues un niño hace lo mismo. Dígale que no puede entrar, dígale a un niño que no entre a un cuarto y qué es lo que va a querer hacer, entrar a ese cuarto. Es cierto.
Bueno, doctor, y la última pregunta de Anita Pérez dice, todos estos trastornos generados por el maltrato y el abuso, si son tratados, ¿qué pasa después en la adolescencia? Afortunadamente también está el otro lado de la investigación. Si los traumas son tratados, los niños dejan de ser victimarios o quedarse como víctimas, se vuelven victoriosos y se vuelven generalmente los líderes de transformación de las comunidades. Esos son los que se vuelven artífices de creación de redes de transformación. Porque eso es más o menos como el alcohólico que se vuelve, ustedes lo han visto, un alcohólico que entra a un grupo de rehabilitación termina siendo el que favorece que otros no entren o que muchos se salgan de ahí. Entonces, precisamente una persona que sale de ese dolor y transforma su experiencia se vuelve un facilitador de la transformación de otros. Y la experiencia internacional es esa, que salen y se recuperan. Ahora, que mejor que no hubieran entrado ahí, sí, pero mejor que hayan salido y que ayuden a otros a salir. Excelente. Bueno, doctor, pues por el tiempo ya no vamos a leer más preguntas. Hemos recibido muchísimas felicitaciones para usted por tan excelente conferencia, sobre todo por su compromiso y por su aporte para nuestros niños. Los invitamos a todos los participantes a que dejen las preguntas que no pudimos expresar en este momento en el chat de Facebook. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros, a las personas del ICBF, de la alcaldía, a toda la comunidad civil, a las personas del CESMAC, toda la comunidad médica, a los pediatras y obviamente a los integrantes del Comité Consultivo Municipal. Y agradecerle nuevamente inmensamente, doctor, por sus aportes, por su ayuda a todos nosotros y con nuestros niños. Ellos realmente se lo agradecerán. Muchas gracias, doctor, y siempre bienvenido en Pasto y por supuesto en el Hospital Infantil Los Ángeles, que es su casa. Leonor, muchísimas gracias. Un abrazo a toda la comunidad de Nariño, toda la comunidad pastusa. Allá volveré algún momento. Sí, bienvenido siempre. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Ahorita vamos a continuación a ver el video de finalización de este simposio. Muchas gracias a todos los asistentes. De esta manera finalizamos el tercer simposio de prevención del maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. El Hospital Infantil Los Ángeles agradece su asistencia y hasta una próxima oportunidad. El camino para generar la confianza de nuestros niños, niñas y adolescentes es a través del ejemplo y un diálogo en lenguaje sencillo que les dará la base para saber autocuidarse. La primera parte de ese camino es enseñarle que tienen derecho a ser protegidos. Nadie tiene derecho a maltratar su cuerpo o herir sus sentimientos. Nadie debe observar o tocar sus partes íntimas, ni tampoco puede pedir que ellos se las toquen a otras personas. Los mejores momentos para hablar con ellos sobre seguridad personal son durante el baño y a la hora de acostarse. Espere sus preguntas y responda correctamente. Enséñeles a los niños, niñas y adolescentes que su cuerpo es su mayor tesoro y pueden protegerlo. Explíqueles los nombres correctos de las partes del cuerpo como genitales, pene, vagina, pechos o nalgas. Explíqueles que son partes íntimas. Poner sobrenombres a las partes del cuerpo puede dar la idea de que hay algo malo sobre el nombre correcto. Las partes de mi cuerpo que cubre la ropa interior nadie las puede tocar. Los secretos son una táctica primordial de las personas que cometen algún tipo de violencia sexual. Por este motivo es importante enseñar a los niños y niñas que cada secreto que les preocupe, les haga sentir incómodos, les asuste o les ponga tristes no es bueno y deben contarlo a un adulto de confianza. Cuando los niños y niñas son objetos de violencia sexual, sienten vergüenza, se sienten culpables y tienen miedo. Los adultos debemos evitar crear tabúes en torno a la sexualidad,
para asegurarnos de que los niños y niñas sepan a quién dirigirse si están preocupados, nerviosos o tristes. Los niños y niñas pueden percibir que algo no está bien, pero puede que no sepan cómo explicarlo o a quién contárselo. Los adultos deben estar atentos y ser receptivos a nuestros sentimientos y comportamientos. Puede haber muchos motivos por los que rechacemos el contacto con un adulto o con otro niño. Esto deben respetarlo. Es importante que sintamos que en todo momento podemos hablar con nuestros padres sobre todos los temas. Un niño o niña no tiene el conocimiento ni la experiencia o las palabras para decir lo que ha experimentado o sufrido, porque la sexualidad es desconocida para ellos. Es con su cuerpo que expresará su sufrimiento y su incomodidad, por eso debemos estar atentos a las señales de alarma. Moretones, dolores y llagas en las partes íntimas, muslos o en cualquier parte del cuerpo. Irritaciones genitales y orales, infecciones urinarias recurrentes, aumento o pérdida de peso. En niños y niñas mayores, trastornos alimentarios, signos de autodaño y escarificación, escaras en la piel causadas por incisiones, uso de drogas y alcohol. Están asustados o ansiosos, a menudo lloran o se enojan, empiezan a hablar como un bebé, se chupan el pulgar o mojan la cama en las noches. Sufren de insomnio o tienen pesadillas. Bajan su rendimiento académico, se aíslan de su entorno, se niegan a abrazar, rechazan la proximidad física. Ya no quieren desnudarse delante de un adulto para bañarse, para un examen médico o para ir a una piscina. Muestran un interés anormal por la sexualidad. Abordan temas sexuales de los que no deberían ser conscientes a su edad. Representan juegos sexuales. Se masturban o imitan ruidos sexuales en público. Hacen dibujos tendenciosos o imitan comportamientos seductores. Son agresivos con quienes los rodean. Si sospecha que un niño fue abusado, primero mantenga la calma. Es importante que no se enfade con el niño o la niña para evitar que sientan que han hecho algo malo. Puede preguntar qué ha sucedido, cuándo y con quién, pero jamás pregunte por qué. Trate de no disgustarse delante del niño o la niña. Ellos pueden sentirse fácilmente culpables y ocultar información. Trate de no anticipar conclusiones basadas en información escasa o poco clara. Tranquilícelos diciéndoles que tomará medidas. Llévelo cuanto antes al servicio de salud y urgencias. En este deben atenderle de manera prioritaria e integral, manteniendo la confidencialidad y garantizando sus derechos. En cualquier caso, dígale que tenía razón al hablar con usted. Felicite su valor y agradézcale por confiar en usted.